Libro de ejercicios de un curso de milagros. Lección 154. Estudio y formación de un curso de milagros. Tina Terapias. Terapias del Espíritu. Tina y Nacho. Maestros de Dios, estudiantes de un curso de milagros y alumnos de José Luis Molina. Bienvenidas. Bienvenidos. Lección 154. Buenos días. Hoy nos toca la lección 154. Me encuentro entre los ministros de Dios. Me encuentro entre los ministros de Dios. Algunas de nosotros podemos pensar de cómo que yo soy un ministro de Dios. Si tengo una vida que es un puñetero caos, tengo un montón de conflictos, frentes abiertos, cosas personales de amor, dinero, salud, juicios, totalmente desastre. Un desastre habidos y por haber. Precisamente ahí es donde no tienes que caer en esa falsa arrogancia o falsa humildad, porque tú tienes paz, pero no te estás dando cuenta de que tienes paz. Pero ¿cuándo te darás cuenta de esto, de que tienes paz? Te darás cuenta de que lo que estás dando es eso, paz. Y ahí es cuando estás en conexión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en ti, no es que esté superficialmente, está en ti. Por esto somos ministros de Dios. Al principio esta lección nos parecerá extraña, porque pensamos que los ministros de Dios son personas muy particulares, muy especiales, muy elevadas, muy, illuminatis y todo lo que tú quieras. Pensamos que tienen que ser muy religiosas, muy santonas, pero realmente no es así. Desde la vista del curso de milagros es una visión mental, un cambio de percepción mental de las creencias de este mundo a lo que es la visión del Padre, es decir, la visión de la verdad. Y tú, como ministro de Dios, darás la paz que tanto has buscado, de reconocer los mensajes que Dios pone en ti y tú tienes que ponerlos en práctica y después divulgarlos. Y nos dice que darás lo que recibas, aprenderás lo que enseñas. Eres un ministro, un obrador de milagros. El curso nos dice: no seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado tales necedades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos, ni hace falta que lo hagamos. Eso no haría más que aplazar la decisión que tenemos que tomar y demorar nuestro compromiso con nuestra función. No es a nosotros a quien corresponde juzgar nuestra valía, ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que podemos captar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno, no aquí. Es decir, no lo asigna el Padre y no en el mundo. Y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza. Y lo que creemos que es nuestra fortaleza a menudo es arrogancia. ¿Qué es esto más claro y más bonito? Estamos aquí para escuchar la voz del Espíritu y ser obedientes, pero hay que reconocer la voz del Espíritu. El Espíritu no te va a hablar mal de nadie, ni te va a comunicar desgracias malas, noticias malas, jamás. Eso
no es el espíritu. Ese es el ego el que se encarga de hablar mal de algo, de alguien, cuando oigas esa voz interior, ¿no? que va a suceder algo, una desgracia. Ese, ya te digo, que no es el Espíritu Santo. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu. Sea cual sea el papel que se te asignó, pues seleccionada por la voz que habla por Dios, cuya función es asimismo hablar por ti. Ahí hay una función y no quiere decir que te hagas, como tienes una función, que te hagas cura, monje o lo que sea, o que te dejes el trabajo como hemos hablado alguna vez, tus quehaceres diarios. Vamos, que no es una función que te dice que varíe tu día a día. Dios no tiene una función dentro del mundo de más. Él, el Padre, utiliza el nuestro para ponerlo a su servicio. Él no te va a decir, deja tu trabajo, deja tu vida, deja tu mujer, deja tus hijos, tus amigos, tú, no te va a decir nada de eso. Cómprate un caserón y haz allí las reuniones, cómprate un autobús para ir, no te va a decir nada de eso. Ya te digo que no, ¿eh? Hay algunos que dicen que sí, pues bueno, vale. Dado que el Espíritu Santo ve tus puntos fuertes exactamente como son y es consciente de dónde se puede hacer el mejor uso de ellos, con qué propósito y a quién puede ayudar y cuándo, elige y acepta tu papel por ti. Nos dice que como aquí tienes tus puntos fuertes, tú tienes aquí una especialidad. Tú eres terapeuta, por ejemplo. Eres una mujer terapeuta, una mujer de palabras, de expresarse fácilmente, y tienes unos puntos fuertes aquí en este sueño, es lo que te quiere decir. Y él ve tus puntos fuertes como son, no como los que ves en este mundo. Él ve dónde se puede hacer mejor uso de ese propósito y a quién puede ayudar. ¿Entendéis ya, no? No actúa sin tu consentimiento, pero no se deja engañar con respecto a lo que eres y únicamente escucha su voz en ti. Él no se deja engañar con respecto a lo que tú crees que eres. Él te conoce y escucha únicamente su voz en ti. No me digáis que esto no es bonito y conmueve y llena. A mí por lo menos sí. Escucha únicamente su voz en ti, porque su voz en ti es la suya. Mediante esta capacidad suya de oír una sola voz, la cual es la suya propia, es como por fin cobras conciencia de que en ti hay solo una voz. Al oír una sola voz, te olvidas de la del ego. También dice que la voz de Dios y la nuestra es la misma, nos está diciendo. Y es la misma, a ver, ¿por qué va a ser la misma? Porque unimos nuestras mentes en la creación. ¿Más claro? Y esa única voz te asigna tu función, te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para que puedas comprenderlas, llevar a cabo lo que requiere, así como triunfar en todo lo que hagas que esté relacionado con ella. Así como triunfar en todo lo que hagas que esté relacionado con ella. Dios se une a su Hijo en esto, y su Hijo se convierte de este modo en el mensajero de la unidad junto con él. Dios se une a su Hijo en eso, para que tú hagas tu función. Dios está unido contigo, nos está diciendo. Nosotros somos mensajeros de la voz de Dios. Esto lo digo constantemente. Acabo la oración después de la lección y rara vez la vez que no lo digo. Somos los mensajeros de la voz de Dios. Y lo somos. Bueno, vamos allá. Esta unión de padre e hijo
por medio de la voz que habla por Dios, es lo que hace que la salvación sea algo aparte del mundo. Cuando no entiendas quién es quien habla, si eres tú, el Espíritu Santo, si es el Padre, si es yo que sé, no te líes, ¿eh? No te líes. Pues cuando quieras saber tanto quién es el que me lo dice, quién es el cuchicuchi este, ¿eh? Ese es porque es el ego. El ego es el que quiere saber cómo, de qué manera, cómo está fabricado, pelos y señales quiere saber el ego. Dejémonos llevar por esa parte de nuestra mente que lo entiende todo, esa parte que le trae la paz. Y no es el desasosiego ese. El que te da la paz es el Espíritu. El Espíritu es el que te da la paz. Cuando veas que te lías, deja la mente en manos del Espíritu Santo. Relájate, no le des más vueltas. Y no se la des al ego, porque el ego es lo que quiere. Es lo que quiere. Esta es la voz que habla de leyes que el mundo no obedece y la que promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpa de la mente que Dios creó libre de pecado. Esta es la voz que contradice lo que habla el mundo. Ahora esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que la creó y de su eterna unión consigo misma, y así su ser constituye la única realidad en la que su voluntad y la de Dios están unidas. El mensajero no escribe el mensaje que transmite. El mensajero no escribe el mensaje que transmite. Tampoco cuestiona el derecho del que lo escribe ni pregunta por qué razón ha escogido a aquellos que han de recibir el mensaje del que él es portador. Basta con que lo acepte, lo lleve a quienes va destinado y cumpla con su cometido de entregarlo. Si trata de determinar cuáles deben ser los mensajes o cuál es su propósito o a dónde se debe llevar, no estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. Está describiéndonos la obediencia de los ministros de la palabra de Dios para que se cumpla el plan de Dios. Tú tienes que llevar el mensaje a donde te digan que lo lleves. Y que lleves el mensaje sin tú poner ni quitar ni una coma, ni un punto, ni un acento. Es decir, no interpretes nada, no te lo inventes. No digas que ha aparecido el Espíritu Santo y te ha dicho que digas algo más. Como yo le decía a unas chicas, a unas mujeres que estaban en un centro que estuve yo, que he nombrado alguna vez, que ellos le llaman la luz de la verdad. Bueno, tiene otro nombre también, pero entre ese nombre pone también la luz de la verdad. Y salían después de las sesiones, salían para ellas muy elevados, ¿no? Muy en el séptimo cielo. Y yo le decía, ¿qué os habéis fumado? ¿Qué os habéis fumado? ¿Una manzanilla con anises esos? Una manzanilla, ¿eh? No, nada raro. O sea, porque es que vamos. Bueno, esto es una bromita, ¿no? Pero, ¿qué es eso? Que la gente se pone ahí sus historias y cree ver lo que no hay. Pero sí que tenemos que no inventarnos nada, solo ceñirnos a lo que dice el curso y ya está. Hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo que los distingue de los mensajeros del mundo. Los mensajeros que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos. Y es únicamente en la medida en que los pueden aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos.
al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten, en rigor, en los primeros que los reciben a fin de prepararse para darlos. Creo que nos queda clarito que los mensajeros primero es para nosotros, esos mensajes son para nosotros. Tenemos que entender y comprender los mensajes y después podrás enseñarlos. Mientras, ni te molestes. Si no lo entiendes, que no lo digas, no, por favor, porque puedes malinterpretarlo las demás personas. Vamos, como lo explica el maestro José Luis, que dice, primero te lo comes y digieres tú. Y después ahí, desde ese medio de digestión, esa media digestión, lo enseñas. Y cuando los demás te lo reciban, como que lo han cogido ya, tu digestión es cuando se ha acabado y se queda integrada. Un mensajero terrenal cumple su misión transmitiendo todos los mensajes de que es portador. Los mensajeros de Dios desempeñan su papel aceptando sus mensajes como si fueran para ellos mismos y demuestran que han entendido los mensajes cuando se lo transmiten a otros. Mirar la diferencia, mirar cómo son los canales esponjas. Un canal solo es algo que fomenta tanto el ego y la separación que para mí siempre me chirrió. Yo sabía para mí que mi maestro era un canal, pero yo sabía que cuando yo hacía de maestro, yo me alimentaba de lo que también decía. Y ahí salió lo del canal esponja. Por eso os digo lo claro que aquí lo especifica todo esto. No aceptan ningún papel que no les haya sido asignado por su autoridad y de esta forma se beneficiarán con cada mensaje que transmiten. ¿Queréis recibir los mensajes de Dios? Yo sí. Pues así es como os convertís en sus mensajeros. Sois nombrados ahora. No obstante, os demoráis en transmitir los mensajes que habéis recibido y de esta forma no os dais cuenta de que son para vosotros. Por lo tanto, no los reconoceréis. Nos dice aquí Jesús, ahora te nombro mensajero de la voz de Dios. A la vez aquí nos dice que nos estamos demorando en transmitir los mensajes que recibimos y que no te das cuenta que estos mensajes son para ti. Por lo tanto, no los reconoces. Aquí nos da un estironcito de orejas. No quiere decir que nos reneguen. No. Ponte al día, chavalete. ¿Vale? Nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no da. Pues solo al dar puede aceptar que ha recibido. Vamos a ver esto. Nosotros estamos recibiendo mensajes constantemente, pero todo el tiempo. Y nos dice, te demoras en transmitir los mensajes que has recibido y de esta forma no te das cuenta de que son para ti. Y por lo tanto, no lo reconoces. Vamos, te está hablando de Dios, te está diciendo cosas, pero no lo estás transmitiendo. Y de esta manera no sabes que es para ti. No sé si lo coges. Nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no da. Hasta que no da. Si esto que a ti te ha llegado, tú lo transmites, porque te quedas cortado, pensando, o yo qué sé, pues no te das cuenta que lo has recibido. Pues solo al dar puedes comprender que lo has recibido. Si tú cuentas por ahí que ha pasado algo pero no lo has visto, contarás. Pero si cuentas algo que has visto, de tus ojos, oídos y tú has estado ahí presente, eso es 100%, estás dando una información correcta.
Vosotros que sois ahora los mensajeros de Dios, recibir sus mensajes, pues es parte de la función que se os asignó. Dios no ha dejado de ofrecernos lo que necesitáis ni tampoco ha dejado de aceptarse. No obstante, hay otra parte de la tarea que se os ha encomendado que todavía tiene que llevarse a cabo. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que vosotros también lo recibierais, pues de esta manera os identificáis con Él y reivindicáis lo que es vuestro. Nos dice que cuando nos dio el mensaje, nosotros estábamos distraídos, las musarañas, discutiendo con, yo qué sé, con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con la parienta, con los hermanos, yo qué sé. Pero Dios dio el mensaje y lo recibió por nosotros encima. El Espíritu lo recibe en nosotros, lo recibió y ahora el Espíritu, Él que quiere que tú también lo recibas. De momento, los mensajeros están en la mente recta, a la espera de que tú recibas los mensajes. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que vosotros también los recibierais, porque Él los tiene en depósito para ti. Esta unión es lo que nos proponemos reconocer hoy. No trataremos de mantener nuestras mentes separadas de aquel que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le prestamos atención. Únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros al unir en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios, el dar y el recibir de su voluntad. Nuestra práctica de hoy consiste en dar a Él lo que su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que nos concede. Él necesita nuestra voz para poder hablar por medio de nosotros, necesita nuestras manos para que recibas sus mensajes y se los lleves a quien Él nos indique. Necesita nuestros pies para que nos conduzca allí donde su voluntad dispone, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita que nuestra voluntad se una a la suya, para que podamos ser los verdaderos receptores de sus dones. Aceptaremos solo esta lección el día de hoy, que no reconoceremos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Has oído esto cientos de veces y de 100 maneras diferentes y, sin embargo, todavía no lo crees. Mas una cosa es segura, hasta que no lo creas, recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios no se ha quedado con ningún don más allá de lo que tú ya posees, ni lo ha negado a su Hijo la más mínima bendición. ¿Qué significado puede tener esto para ti mientras no te hayas identificado como el Hijo y como lo que es suyo? Nuestra lección de hoy reza así: me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios por los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. El mundo retrocede a medida que iluminamos nuestras mentes y reconocemos la veracidad de estas santas palabras, pues constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora demostraremos cómo esas palabras han cambiado lo que pensábamos acerca de nosotros mismos y de lo que era nuestra función. Pues al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad, que no compartamos los numerosos dones que nuestro Creador nos concede, aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos, y así reconoceremos lo que hemos recibido. Ahora vamos nosotros a dedicar este momentito, que es muy esencial. Aparte de hacer la lección, este momento es muy
nutritivo. Acomodémonos, pongámonos cómodos, cerremos los ojitos y venga, apaguemos los móviles. Me cuento entre los ministros de Dios, me cuento entre los ministros de Dios, me cuento entre los ministros de Dios, me cuento entre los ministros de Dios. Y estoy feliz y agradecido de disponer de los medios para aprender que soy libre. Padre, que me aprenda esta lección, que me la aprenda y la divulgue para dar y recibir. Que pues dar y recibir es lo mismo. Me cuento entre los ministros de Dios, me siento agradecido de disponer de los medios para reconocer que soy libre. Padre, entra en mi mente, límpiala por completo, reprográmala por completo de nuevo. Me cuento entre los ministros de Dios, hoy aceptaré esta misión porque es tu voluntad, Padre. Tú hiciste la lección por mí y la acepto hoy en mí. Y ahora estoy delante de ti repitiéndola, Padre. Me cuento entre los ministros de Dios, me cuento entre los ministros de Dios. Y estoy feliz y agradecido de disponer de los medios para aprender que soy libre. Me cuento entre los ministros de Dios, me cuento entre los ministros de Dios. Me cuento entre los ministros de Dios. Padre, acompáñame para que no me distraiga, no me despiste por el camino. Me cuento entre los ministros de Dios. Padre, ayúdame a tomar responsabilidad de esto. Me cuento entre los ministros de Dios. Me siento agradecido de disponer de los medios para reconocer que soy libre. Me cuento entre los ministros de Dios. Me cuento entre los ministros de Dios. Padre, ayúdame a hacer esto para hacer esta situación fructífera. Padre, ayúdame a dejar mi falsa modestia, la pereza, la incredulidad. Padre, ayúdame a dejar atrás la inercia de no hacer nada, a seguir como estoy. Ayúdame, Padre, a escuchar solo una sola voz, tu voz. Padre, quiero escuchar todo el tiempo tu voz para transmitir esas palabras. Me encuentro entre los ministros de Dios y estoy feliz y agradecido. Estoy feliz y agradecido de disponer de los medios para aprender que soy libre. Me cuento entre los ministros de Dios. Padre, que no me distraiga, Padre, que no me distraiga, Padre. Padre, quiero hacer la misión que tú me has encomendado, que tú me has dado. Me cuento entre los ministros de Dios, me cuento entre los ministros de Dios. Tú hiciste la elección por mí y hago en mí, la acepto. Y ahora estoy delante de ti repitiendo. Hoy aceptaré esta misión porque es tu voluntad, Padre. Me cuento entre los ministros de Dios. Me siento agradecido de disponer de los medios para reconocer que soy libre. Padre, entra en mi mente y límpiala por completo, reprográmala de nuevo. Tú hiciste la elección por mí, y algo en mí la aceptó. Y ahora estoy delante de ti repitiéndolo. Solo tengo esta necesidad, Padre, aceptar tu palabra y vivir dentro de ella. Padre, ayúdame a recoger todos los mensajes que tú me has dado. Padre, quiero recibir estos mensajes, entenderlos, comprenderlos y divulgarlos. Me cuento entre los ministros de Dios, me siento agradecido de disponer de los medios para reconocer que soy libre. Solo tengo esta necesidad, Padre, aceptar tu palabra
y vivir dentro de ella. Y estoy feliz y agradecido. Feliz y agradecido de disponer de los medios para aprender que soy libre. Me encuentro entre los ministros de Dios, me encuentro entre los ministros de Dios, me encuentro entre los ministros de Dios. Me encuentro entre los ministros de Dios. Mañana nos vemos con una nueva lección. Un milagro para todos en nombre de Jesús. Amén. Tigna Terapias. Terapias del Espíritu. Si te ha gustado, compártelo con tus familiares y amigos. Te esperamos el próximo día. Tigna Terapias. Cambio de percepción mental hacia la paz interior.